en línea con nosotros, como siempre, respondiendo solícita, a pesar de estar en su tarea Trabajo. cotidiana, la arquitecta Mariana Melhem, como me gusta decir a mí. Para mí es docente. Menem, no me vuelvo loco, porque si No, no Melhem, tengo Melhem. conflicto después con la hermana, con el hermano, después le digo, ¿qué hace Melgen? ¿Qué me decís? ¿De dónde me voy? ¿De qué? Que ni se da vuelta. Hola Marianita, ¿cómo estás? Muy buen día, ¿Qué gracias tal? por Buen día, atendernos. ¿cómo les va? Bien, ¿Qué un dicen? placer escucharte. Bueno, un día Sí, muy importante. Sí, ya lo creo que sí. Recordemos que José Hernández viene un año antes de desempeñarse como taquígrafo en el Senado de la Confederación. Ah, Él lo hace. él viene contratado ya. Viene un año antes. Este tema de la contratación no me queda muy clara como para Para plantearlo meterlo. concretamente. Sé que Bueno. viene un año antes, en 1860 se desempeña como taquígrafo sí, en el sí. Senado de la Confederación. Recordemos que el Senado de la Confederación se había inaugurado, el edificio se había inaugurado en Ujú, 1858 claro. y él reside e incluso, habiendo finalizado la función de Paraná como capital confederal, Sí, él sí. se queda porque hay registros de su matrimonio en la catedral en el año Sí, 1863. sí. E inclusive se habla respecto a que tuvieron dos hijos, ¿no? Se casa aquí en Paraná y dos hijos suyos nacieron en esta ciudad. Bueno, así que tenemos un vínculo bastante estrecho con José Hernández Sí, y sí. tenemos unos cuantos espacios urbanos dedicados Sí, a su sí. figura. Ah, Tenemos la plaza de al lado de la terminal, que ujú, tiene un busto dedicado a Martín Fierro y Mm, tiene además un relieve ujú. hecho por Israel Hoffman, Sí, sí. que está dedicado justamente a Martín Fierro, concretamente. Sí, El sí, sí. busto está dedicado a José Hernández y el conjunto está dedicado al Martín Fierro. Sí, Así que, lo que decíamos, Mariana, tal vez para ilustrar y fijar ahí el conocimiento que en España 212 es el solar donde estaba la casa y no que la casa que actualmente nosotros observamos haya sido la casa que habitó José Hernández. exactamente. Bueno, hay que hacer algunas aclaraciones Sí, sí, respecto de las modificaciones que ha tenido la ciudad a lo largo del tiempo. obvio, El tamaño de los lotes, de los terrenos, se fue modificando, se claro, fueron achicando a medida que la ciudad crecía. claro. Pensemos que los terrenos iniciales, tal como los planteaba, digamos, las leyes de Indias, Ujú, estaban en relación a una fragmentación de la manzana en cuatro solares. Por supuesto, esta no es una ciudad fundada, por lo tanto no vamos a tener esa rigurosidad, pero sí mm. sabemos que a medida que se fue poblando la ciudad, se fueron subdividiendo los lotes iniciales. Entonces, el solar donde estaba la casa, donde habitó José Hernández, seguramente era un solar mucho más grande que lo que hoy ocupa este lugar en donde está poniendo numeración, ¿no? exacto. Y por la otra parte también cabe señalar que Ujú. la numeración es otro elemento que se ha modificado a lo largo del Ah, tiempo. claro. Eh, Eso es No una sé si cuestión que había numeración en esa época, siquiera. la numeración vino después, vino en la Claro. década de 1870, seguramente con la ley de ejidos, con las disposiciones que organizaban la ciudad, pero el criterio de numeración era diferente. Tanto es así que hace poco tiempo alguien me preguntó por una actividad que se hacía en la ciudad y que aparece publicada en los medios con un domicilio y no cierra los números. Y tiene que ver con esto de que la numeración ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Sí, seguro. Y en esto del solar también, precisamente María Carolina del Solar es la esposa acá de Entre Ríos y que tiene, decíamos, nacen dos hijos de José Hernández aquí en Paraná y se casó en junio de 1863 y ahí viene otra aclaración también técnica de ustedes los arquitectos. E Se casó historiadores. se casó en la catedral, decía, pero no es la catedral que tenemos hoy, sino en 1863 era original, digamos, de aquel tiempo.
Era otro el edificio de la catedral. Recordemos que nuestro edificio actual de la catedral data de la década de 1880, cuando Paraná recupera su condición de capital provincial. Así que Claro. estamos hablando del mismo solar, porque se demuele el antiguo edificio para construir el actual, pero de dos edificios y dos situaciones diferentes. Pensemos también, hablando de esto, que previo a la inauguración del edificio del Senado de la Confederación, la apertura de sesiones se hacía en la catedral. Exacto. O sea, en aquel edificio. Entonces se hacía apertura de sesiones y TEDEUM juntos en un mismo acto. La pelota. Sí, no sí, estaba sí, dividido nada, era todo lo mismo. Estaba claro. Bueno, hasta que se inaugura el edificio del Senado, cada una de las cámaras tiene su propio edificio. Recordemos que la Cámara de Diputados estaba sobre el terreno donde hoy está la Escuela Normal, sobre la calle Corrientes. Y el Senado de la Escuela del Huerto. El Senado donde está el Colegio Nuestra Señora del Huerto. Entonces, hasta que se inaugura el Senado, que se inaugura en 1858, las actividades referidas a la apertura de sesiones se hacían en el ámbito de la catedral. Mirá qué interesante. Sin lugar a dudas. Hay rumores de que Hernández habría empezado, algunas teorías, a escribir Martín Fierro en Paraná. Sí, sí. Dicen algunas que sí, otras que no tanto, no sé sí, si ese se sabe. Es un debate, habría que ver a los expertos, porque escuchás a algunos historiadores correntinos, dice que en su paso también por Corrientes, allí comenzó a escribir el Martín Fierro. Era todo lo mismo, era todo lo mismo. Y así sucesivamente, ¿no? ¿No? Es una necesidad que tenemos de fijar anclar algunas situaciones históricas. Por lo menos el título, el gaucho lo haya escrito acá, no sé si del resto en Corrientes. Para todas las provincias parece que Belgrano y San Martín estuvo durmiendo bajo un árbol. Cada provincia tiene su anécdota referida y en el caso de José Hernández estamos en lo mismo. En lo mismo, sí. Lo disputamos todo con Corrientes, ¿no? Bueno, era una sola cosa, ¿no? La República de Entre Ríos era una sola cosa junto con Corrientes. Y bueno, y ya que estamos en esta etapa, hola Javier Aragón, él está de paseador, no sé si lo acabas de ver, ¿viste? Está como sonámbulo Aragón, va bien, le falta aire parece. Dijo, ¿cuántas veces, en qué periodos fue justamente la histórica capital de Entre Ríos y luego Paraná? 2 y 2 creo que fueron, ¿no? En tiempos iniciales, en donde la provincia comienza a llamarse provincia de Entre Ríos, hay algunas discusiones respecto a la condición de capital. Sí, por eso no tengo claro eso. No queda tan claro. Por supuesto que depende de qué lado estemos parados, de qué lado del río. Pero si luego, es por mí, le devuelvo la capital a los uruguayos, ¿sabes cómo, no? Uruguayense. Pero hace rato, pero bueno, no importa, pero bueno. Bueno, en tiempos de la Confederación, recordemos, Paraná era capital de la Confederación, claro, y el territorio entrerriano en su conjunto estaba federalizado, ¿sí? Fue durante 3 años aproximadamente. O sea, ahí no hubo capital, era todo acá. Las funciones provinciales las cumplía Concepción del Uruguay y lo hizo hasta 1883, cuando por una decisión de la Cámara de Diputados y senadores provinciales, se designa nuevamente, se le restituye a Paraná la capital provincial. Fue en la gestión del gobernador Eduardo Racedo. Así que... y a partir del 83 me mencionás. Del 83. 1883 nunca dejó de ser nuevamente capital la ciudad de Paraná. Nunca dejó de ser capital. Ante las funciones Pensemos que el edificio de la Casa de Gobierno de la provincia de Entre Ríos se construye justamente para dar respuesta a las funciones que tenía que volver a cumplir Paraná como capital provincial, en tanto que el edificio de la capital de la Confederación ya estaba siendo ocupado por la Escuela Normal. Por lo tanto, no había espacio en donde pudiera cumplir con las funciones. Entonces, me parece interesante también recalcar eso, porque eso da lugar al nacimiento de un nuevo centro cívico, el Centro Cívico Provincial, en el entorno de Plaza Mansilla, Alameda, de Plaza Alvear, bueno, por supuesto, construye
pensemos esto, se construye el edificio sobre las plazas, es decir, el edificio y las plazas constituyen la misma operación. Ahí hay una adquisición de terrenos por parte de la provincia para la ejecución de este edificio. Exacto. Muy interesante. Perfecto. Bueno, acá está Javier Aragón que te quiere saludar, Marianita. Yes. Hola, ¿qué tal? Me transformo en fiscal, por mi tarea más aparte, en la parte Qué policial raro. y judicial. ¿A quién hay que hacerle la demanda A la mierda. en esta historia de estados municipales y provinciales de no mantener viva la cultura entrerriana o nacional? Porque, digo, hace poco estuve en San Telmo, fuimos a la casa, me llevaron a la casa de un señor Ezeiza, me mostraban las peleas del señor Ezeiza, furor, entre otras Ya cosas. lo contaste, las pelelas. Vamos a volver con una las casa de pelelas. 200 años, que había esclavos, todo eso. Allá en Buenos Aires se mantienen las casas históricas. Bien, acá, ¿a quién fue el que se le ocurrió la brillante idea de no preservar dónde vivió José Hernández, dónde fue que trabajó en la librería de 9 de julio y 25 de mayo? ¿A quién se le ocurrió demoler otra vivienda donde él trabajó? O lo que pasa hoy con la casa de Juan L., donde estuvo en Paraná, que se vieron los techos abajo. ¿Quiénes son los ¿Querés responsables? sumar? A ver. Pará, te sumo, ahí lo chusió, pero escuchá. Eso último no voy Pará, a dar fe. La casa de escuchá. Monele está Vive la familia, en el lugar Javier, donde hoy. siempre estuvo. ¿Y cuál es la que se está demoliendo? Es Puerto Ruiz, puede ser donde nació. No, Tal vez eso ya no, acá en Paraná. La de No, otro. de Juan L. no, de Quirós. de Cesario Bernardo. Quirós en el área del Brete. Sí, de Cesario Bernardo Quirós. Sí, señor, tiene razón. Lo que pasa es que ¿Quiénes son los yo brillantes que no quieren preservar? No voy a emitir ningún juicio de valor, Bueno. porque me parece que no tenemos tiempo para generar esos desarrollos. No son causas que son unidireccionales, son causas que tienen que ver con una construcción histórica. Yo no puedo hacer un juicio de valor hacia atrás. Lo que puedo hacer es mencionar lo que sí estamos haciendo para adelante. Pero La perfecto, y ciudad lo de Paraná destaco. tiene una serie importante de edificios declarados como monumento en el ámbito municipal, en el provincial y en el nacional. Y eso indica que estamos construyendo una visión en torno al patrimonio. No le podemos pedir al pasado que nos responda algo que es una necesidad del presente, por una parte. Y por la otra, me parece que la comparación con Buenos Aires también es una comparación un poco estrecha o sesgada, si quisiéramos decirlo. ¿Por qué? Porque mientras Buenos Aires a lo mejor puede cuidar determinadas cosas que nos llaman la atención, hemos perdido una buena cantidad de otras cosas a las que no hemos conocemos. cuidado. Sí. Como el propio Entonces, Cabildo, por citar uno tan No, pero está elemental. bien, pero acá Pero no que tenemos quedaron, una no. casa. No, pero El Cabildo quedó el Cabildo, 20 Javier. centímetros el Cabildo. Pero no tenemos una Me parece casa que lo que de José importa Hernández. es tratar de comprender los procesos y cada cosa en su contexto. Bueno, el túnel no Nosotros se llamaba. No podemos juzgar Hernández. las acciones históricas porque no tenemos elementos para posicionarnos en ese momento. ¿Pero Podemos escribió el señalar- gaucho el Martín Fierro algo acá o no? ¿O no se sabe? Dicen que sí. No sé, Dicen yo que no sí. puedo decir sí o no. Digamos. Sí, No, pero tú- además, Javier, esto se entrecruza en que la arquitecta No, yo no le echo Belgem la culpa a ella. Digo, para eh, atrás. ¿Cómo no vamos a preservar una de las tantas casas? Pero escucha, tenías el Palacio Bergoglio acá, que era de la familia, lo usamos toda la vida, hasta que Jorge Llegó, no fue claro. papa, Ahí se ni descubrió. sabíamos eso, y durante fue papa ni siquiera le hicimos un mural de atractivo bueno, pero turístico, el histórico y autor demás. de la máxima obra Yo no sé si no era un gaucheca- tema con la familia, o tendría que haberse negociado con los herederos, o quién podría haber autorizado, pero ponerle un mural, el papa Pero argentino, esto es hoy propiedad lo de que la hay de- familia, Pero asumo- algo. Hoy lo que hay Asumo- de José Hernández es, en un consultorio de un cardiólogo, una placa que dice, aquí vivió o acá trabajó José Hernández. Es lo único que hay. Me parece que es medio poco como preservación, y no le quiero echar la culpa justamente a Mariana, porque es extraordinario el laburo de ellos. Digo, como Pero política esa se de Estado, desgarró siempre. pero por eso, digo, como política de Estado, hemos Pero ella no puede fracasado. solo, tenés consejos deliberantes, Pero por tenés eso- por eso digo, política diputados, tenés... nacional, No, provincial y pero local. yo quiero hacer una sola reflexión ¿Cómo no? referido justamente al momento en el que estuvo José Hernández. A ver, ¿Cuántos edificios de la Confederación Argentina están en pie hoy?
Qué buena pregunta, ninguno. En esa época Solo uno, solo uno, el Colegio del Huerto, porque Claro. está el colegio, claro. Ningún otro más está. Entonces, Porque lo abolieron. nos tenemos que hacer cargo de la historia política, porque las decisiones son políticas. ¿Coincido? Entonces, a mí me parece que tenemos que analizar la historia en el contexto. Lo que sucedió con todas las obras de la Confederación es que las perdimos. Había que anular esa parte de la historia para el resto del país, indudablemente. Bueno, No vas a hacer... yo creo que las perdimos porque justamente fuimos reprendidos de alguna manera por haber desobedecido o no haber respondido al centralismo porteño. Al puerto de Buenos Aires, claro, sí. Exactamente. Sí. Entonces, por eso digo que me parece que las cosas tenemos que verlas siempre en contexto, no las podemos ver individualmente, porque donde las vemos individualmente y solo desde el hoy construimos juicios de valor, pero que nada que ver con ese comprendemos los procesos y tenemos que comprender los procesos históricos. Sí. Gracias, Marianita. Te mando un beso grande. Pará, acá dice que sobre las versiones hay dos teorías. Leí en algunas, dice una colega tuya que le dio una nota a la gente del 11, que ya te digo con quién hablaron. Colega no sé, pero una historiadora. Celina, creo. Ajá, Celina. Esa es una influencer local nada más, que se dedica al turismo paranaense. Después que terminemos con Mariana, les cuento lo que pasa en China con los influencers. La miércoles. Bueno, ¿Sí? pero para no saltemos. Celina Sacop. No, es técnica en turismo y guía turística, nada que ver. Es una influencer de una los chica últimos influencer. tiempos. Ok. No, decía sobre la posibilidad de que haya escrito algo del Martín Fierro en Paraná. Y no se descarta. Esta chica que supuestamente sí empezó a escribirlo, pero hay otra versión que dice que estuvo exiliado en Brasil y cuando volvió a visitar a su familia, que en ese momento estaba viviendo en Buenos Aires, se hospedó en el Hotel Argentino frente a Plaza de Mayo y empezó a escribir la obra. En ese sentido, dijo que en 1871 empezó a escribir el Martín Fierro. La primera parte se publicó ese año, salió el formato del folletín, fue un éxito rotundo, agotó las copias en poco tiempo y en el 79 sacó la segunda parte, La Vuelta al Martín Fierro. Sí. Mira. Lo que pasa es que dice que se tuvo que ir de Entre Ríos porque empezó a jugar para el lado de Ricardo López Jordán, medio distante de Urquiza, cuando estuvo en su paso por Entre Ríos. Y por eso tuvo que irse más rápido. ¿Tenés algún datito de eso, Mariana? No, yo soy muy respetuosa de los datos históricos que manejan los historiadores. Yo soy una arquitecta que me ocupo del urbanismo y de la historia urbana de la ciudad, por lo tanto no puedo dar cuenta de la totalidad. Pero además llega con Urquiza José Hernández acá a la ciudad de Paraná. Después se va para Corrientes. Decía, si uno escucha a los correntinos, insisto esto porque estaba mirando documentación, los correntinos dicen que él empezó a escribir el Martín Fierro cuando estuvo de paso por Corrientes también, o sea... es complejo por ahí las corrientes. Yo me enteré ayer, me contaba un historiador de que tuvo disidencia justamente con Urquiza y se tuvo que ir más rápido de lo previsto porque empezó a jugar para el lado de Ricardo López Jordán. Entonces, bueno, lo invitaron a retirarse porque si no... Gentilmente se venía el degüello. Sí. Bueno, y tuvo 8 hijos en total Hernández. Claro, no había televisor en ese momento. Sí. De todos modos, a mí me parece una cosa pequeña. La importancia es la importancia de lo que se construyó en el momento de la Confederación y que podamos mantener vivo eso que se construyó en momentos de la Confederación, del rol que cumplió Entre Ríos, del rol que cumplió Paraná, y en todo caso, si José Hernández lo escribió en los años 70 o lo escribió en los años 60, antes las obras están en la cabeza de alguien, antes de ver la luz en un texto, por lo tanto, no sé si es tan significativo el hecho de decir que lo escribió acá. Me parece que es significativo el hecho de decir que vivió en nuestra ciudad y que tanto vivió que hasta se casó, y podemos dar cuenta de eso, en esta ciudad. Por lo tanto, fue un ciudadano paranaense, un ciudadano entrerriano. Que va más allá de que si después escribió la primera prosa ahí en Corrientes donde haya sido, ¿sí? Mariana, un beso grande, gracias. Bueno, gracias por la paciencia, Mariana. Saludos. Encima armamos debate nosotros. Gracias, Marianita Menem. Chao.